Los movimientos sindicales en Francia no son una perita en dulce. Son movimientos muy fuertes con una inmensa capacidad de producir hechos políticos en Francia. De otro lado, el señor Macron, según la prensa internacional, goza de mucho prestigio, es hombre muy sonriente, parece que todo es bueno para él y todo es bueno para Francia. Parecería que no. Hoy 5 de diciembre es un día crucial en la historia del gobierno de Emmanuel Macron. Nos lo contará enseguida el profesor Eduardo Mackenzie, a quien saludamos. Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, buenos días. Un saludo especial para usted y para todo su equipo de la Hora de la Verdad. Bueno, cuéntenos, profesor, qué pasa y si para Macron las cosas sonríen tanto como parece que él se sonríe en la reunión de la OTAN. Tenemos noticias de Francia, pero no suficientemente claras. Usted está en el corazón, no solamente de ese país, sino de la comprensión de sus problemas políticos, del alcance de sus movimientos sindicales. En fin, profesor, díganos qué pasa hoy en Francia, 5 de diciembre. Pues hoy es un día de gran importancia para el gobierno porque es un día de huelga general en todo el país. Hay una convergencia de luchas sindicales, sobre todo sindicales. Hay es decir, todas las centrales, las 5 principales centrales sindicales del país se han puesto de acuerdo para desarrollar hoy una huelga general que comenzó anoche, más o menos a las 8 de la noche, y que sigue hoy y que seguirá de aquí hasta el domingo o el lunes, una cosa así, porque no hay una fecha para de terminación de esta cuestión. Lo importante es que todo el sector público está paralizado, los transportes, los trenes, los metros, los buses, el sector público de la educación nacional, el sistema hospitalario, en fin, todo el sector público está prácticamente hoy movilizado. Ya comenzaron las manifestaciones hoy en todas las ciudades. Habrá 250 concentraciones, manifestaciones en todo el país durante la jornada. Hasta ahora esas manifestaciones, que son bastante nutridas, no han tenido incidentes mayores, no han aparecido los golpeadores, los típicos black bloc. Eso se espera que aparezcan al final de la manifestación, como siempre ocurre acá. En todo caso, hoy es un día muy delicado, muy grave para el gobierno, porque esa convergencia de luchas sindicales, todas se oponen a un punto muy concreto. El punto focal de la huelga de hoy es la cuestión de las pensiones de jubilación. Hay un proyecto de reforma que impulsa el gobierno de Macron, que no es muy claro porque los perfiles básicos no han sido muy bien explicados. Hay un proceso de discusión muy tenue con los sindicatos, que no ha terminado, esa discusión no ha terminado, esa conciliación no ha terminado, y no se sabe bien en qué consiste la reforma pensional, pero hay elementos que han salido en la discusión y que han puesto en movilización a todos estos sectores. Entonces, este punto de las pensiones de jubilación es el que concita esta huelga general nacional en Francia. Profesor, en este momento en París, no olvidemos que París está en esta época de invierno 6 horas más adelante, en la marcha del reloj. ¿Usted nos puede decir si la ciudad estaría paralizada o si la vida del comercio, de la actividad normal de los individuos, obviamente de los que no están en huelga, se desarrolla como cotidianamente se desarrolla, o si está afectada y afectada visiblemente la marcha de los asuntos privados en París? Sí, está afectada visiblemente porque el transporte, por ejemplo, el metro en París no funciona. No he visto, es decir, por ejemplo, 10 metros funciona uno y tal vez menos de uno. En el sistema ferroviario de Francia, que es muy grande y que moviliza millones de personas cada día,
también está completamente paralizado, prácticamente de 100 trenes, uno o dos funcionan o funcionaron esta mañana porque en este momento están todos paralizados. Y entonces la población trabajadora que depende de ese sistema de transporte, el metro, los trenes de proximidad, los trenes de lejanías, en fin, todo eso está paralizado. Hay muchas personas que no pudieron ir a trabajar, otras que se van a movilizar en ciclas, en motos, como pueden. En todo caso hay una perturbación enorme pues del sistema laboral hoy, eso sí es evidente. Profesor, esta parálisis laboral tendrá alcance solamente para el día de hoy o tiene alguna vocación de permanencia? ¿Este es un conflicto que empieza y termina hoy 5 de diciembre o este es un conflicto que se puede extender en los próximos días? No, yo creo que va a pasar una cosa, es decir, lo que tratan de hacer las centrales sindicales es hacer una huelga que se prolongue una semana o dos. Aquí todo el mundo tiene presente lo que ocurrió en 1995, cuando hubo una huelga general también, justamente contra otro gobierno que también intentaba modificar el sistema de pensiones, y hubo una huelga general que duró 3 semanas, todo el país paralizado. Finalmente la huelga terminó porque el gobierno retiró su proyecto. Entonces, en este momento lo que se rumora, lo que dicen, lo que la prensa comenta es que van a tratar de hacer una huelga que dure más de una semana, quizás 2. En fin, todo eso depende de la actitud tanto del gobierno de Macron, que tiene hasta este momento una posición muy dura frente a la reforma. Dice que por más de que haya huelga va a continuar con la reforma porque la reforma es indispensable, es necesario. El gobierno dramatiza un poco al decir que lo que se está jugando en este momento es el futuro de las pensiones de jubilación, porque hay un déficit enorme en el fondo que el Estado tiene para pagar las pensiones de jubilación. Es un déficit de unos 8.000 millones de euros, y la reforma está hecha, según dice el gobierno, para poder garantizar el futuro de las pensiones de jubilación. Entonces, los sindicatos dicen lo contrario, dicen que no hay que modificar nada, todo está, son derechos adquiridos que hay que respetar, pero la verdad es que, como todo en Francia, es complicado y contradictorio a la vez. Hay un sector de la opinión pública que está de acuerdo con la huelga, y hay otro sector que está contra la huelga porque ve que en el sistema de jubilaciones en Francia hay unas injusticias. Por ejemplo, hay lo que se llama acá los sistemas especiales, pensiones de jubilación, que son sistemas que favorecen a un sector determinado de la clase trabajadora, mientras que a otros no. El sector, por ejemplo, el sector privado tiene desventajas frente a ese sistema de los sistemas especiales. Por ejemplo, los empleados y trabajadores y técnicos y obreros del sector ferrocarrilero, que es un sector muy importante en el país, ellos tienen un sistema especial, un sistema que les permite, por ejemplo, obtener la pensión de jubilación mucho más temprano, por ejemplo, a los 35, 36, 37 años de trabajo, mientras que en el sector privado y en el resto de la función pública, o sobre todo en el sector privado, es de 5 o 7 años más. Entonces hay una disparidad, y el gobierno quiere eliminar los sistemas especiales para crear un sistema universal, y eso causa una controversia que hasta ahora no ha sido saldada. Profesor, se está hablando de aumentar el tiempo de trabajo para la jubilación, de aumentar la edad a la cual una persona se puede jubilar. Todo esto se lo pregunto para preguntar un poco lo que tiene relación con el sistema en Colombia, que es una de las disculpas, que no pretexto válido para las marchas en Colombia, que están fundadas en la sospecha de una reforma pensional que nadie ha podido comprobar.
Pero ¿qué se está discutiendo en Francia? Más edad para jubilarse, más tiempo de trabajo, mayor cantidad de ingreso para la persona jubilada. Sí, todo eso está en discusión. Ahí se está discutiendo un nuevo sistema que quieren imponer, que se llama el sistema de jubilaciones por puntos. Es un sistema que no existe ahora y que sería desfavorable para las personas que se van a pensionar. Es verdad que en toda reforma del sistema de pensiones hay que discutir el problema de los años de servicio, o sea, de cotizaciones, con los años de vida del empleado. Eso se está discutiendo porque, desde luego, como hay una mejora en el número de años promedio de vida de las personas en una sociedad como la nuestra, como la colombiana, las personas pueden trabajar mucho más que antes. Entonces, estos elementos siempre se reajustan en estas discusiones. En Alemania, por ejemplo, también acaban de hacer, no hace mucho, hicieron una reforma pensional muy importante. La diferencia es que allá el gobierno, desde el comienzo, el gobierno alemán dijo, la reforma que vamos a hacer es para bajar las pensiones. Y todo el mundo aceptó eso, sin grandes manifestaciones, movilizaciones y choques, arreglaron la cosa. En Suecia también hicieron una modificación, una reforma del sistema pensional, y allá el balance es un poco negativo porque hubo bajas efectivas de las pensiones y sobre todo el sector que más perjudicado salió fue el sector de las mujeres. Entonces, eso crea un impacto aquí en Francia, conocen esas experiencias y no quieren que esa reforma pensional también afecte de manera considerable y dramática a los sectores que se van a pensionar de aquí a unos años, porque las pensiones que están vigentes hoy en día no serán tocadas, pero las que se van a establecer de aquí en adelante sí lo serán. Entonces eso crea una gran ola de inquietud, que es lo que explica la masividad de la huelga general de hoy. Profesor, a nadie se le escapa que esto es en vísperas de Navidad. La Navidad en Colombia es un tiempo precioso para los industriales, para los comerciantes, porque la Navidad representa un porcentaje altísimo de los ingresos y de las utilidades de las empresas, de la gente que trabaja. Por eso hay mucha gente en Colombia que está protestando contra la protesta, porque siente que le están afectando el tiempo en que se recupera de las dificultades del año, el tiempo en que cosecha lo que ha sembrado en el año. En Francia puede decirse que la etapa de Navidad es también económicamente tan decisivo y que no es entonces coincidencia que hayan escogido este tiempo a partir del 5 de diciembre para parar el país. Sí, exactamente. Acá en Francia, es como en Colombia, exactamente la Navidad es un mes muy importante, no solamente para los comerciantes, sino desde el punto de vista espiritual y religioso para la mayoría de la población. Y para los comerciantes es definitivo, las ganancias y los beneficios que logran hacer en este periodo son los que van a compensar las pérdidas que pueden haber tenido durante el año. Es muy, muy importante, y eso hace que el fenómeno de la huelga de hoy sea muy contradictorio, porque hay sectores amplios de la sociedad que dicen no queremos que nos dañen el Noel, es decir, la Navidad. Es muy importante poder salir, buscar, comprar el regalito, en fin. Y esta huelga sí, es verdad, eligieron esta fecha para ejercer una presión mayor sobre el gobierno, convirtiendo pues a la población en una especie de rehén de esas reivindicaciones. Y eso crea un malestar tremendo, sobre todo porque hay como una especie de irrespeto de parte de estos sindicalistas respecto a estas tradiciones religiosas y comerciales y sociales de Francia con respecto a la Navidad. Hoy, por ejemplo, en la televisión había un sindicalista, un jefe sindicalista fue entrevistado y le preguntaron exactamente sobre ese punto, si es que iban a ocupar todo el periodo de la Navidad para hacer su huelga, y si eso no le parecía
muy agresivo con la sociedad, y él respondió de una manera bastante displicente, con una gran dureza, diciendo, es posible que sigamos la huelga durante todo el mes. De todas maneras, nosotros tenemos un fondo que hemos constituido que nos puede permitir vivir durante un mes sin recibir salario, en fin. Es decir, hay ese aspecto bastante chocante de la huelga, porque la gente no quiere que le dañen su Navidad. Todo el mundo tiene derecho a tener una Navidad en familia, los comerciantes tienen derecho a sacar adelante sus negocios, y todo esto puede irse a pique por la terquedad tanto de los sindicatos como del gobierno, que no logra ponerse de acuerdo sobre un modus operandi que sea racional y que no perjudique a la población. En medio de estas turbulencias sindicales, uno se pregunta, porque no es elemento de poca monta, cuál es la favorabilidad que tiene entre el pueblo el presidente Macron. Porque obviamente no es lo mismo un presidente lleno de prestigio que afronte un desafío de estos a un presidente que tenga una opinión dividida. Usted sabe que en Colombia se acaba de hacer una encuesta, la Inbamer Gallup, que la hace con frecuencia, y el presidente Duque está perdiendo favorabilidad todos los días y está en el 70% de desfavorabilidad. ¿Cómo es la situación de Macron y qué capital político tiene a su favor para enfrentar semejante desafío como el que usted nos relata, profesor? No, el presidente Macron también tiene problemas enormes de popularidad. Él ha perdido mucho de la simpatía que la población tenía por él, sobre todo en el momento en que fue elegido. Su partido, que fue un partido creado a las carreras, casi que sin programa, barrió, destruyó a los otros partidos que existían. El Partido Socialista quedó completamente fraccionado en varios pedazos. El partido de la derecha republicana también quedó fraccionado. Y sin embargo, a pesar de ese impacto que este personaje creó al aparecer como candidato presidencial y al momento de ser elegido, se ha ido fraccionando, se ha ido deteriorando aceleradamente, porque sus reformas son reformas, en primer lugar, que son muy mal explicadas o muy poco explicadas, en segundo lugar, que son reformas que afectan a la base social, es decir, la base de la sociedad. Los sectores más pobres han sido muy golpeados, y hasta el punto de que esto generó la aparición brutal de ese movimiento de los chalecos amarillos, que comenzaron a hacer manifestaciones en todas las ciudades todos los sábados, y que todavía están haciendo manifestaciones en algunas ciudades, claro, sin la misma intensidad que antes, sobre todo en París, donde hubo incidentes bastante graves. Y eso fue disparado por las actuaciones y las reformas muy agresivas del gobierno. Entonces, Macron tiene hoy una muy baja tasa de popularidad, y él está bregando con todo eso a la vez: la impopularidad, la oposición de los sindicatos, el malestar social, la división de la sociedad y la incapacidad, sobre todo la incapacidad de su partido, el partido de gobierno, de explicar las reformas. Hoy, por ejemplo, hubo una entrevista con una parlamentaria del partido de Macron. El periodista le preguntó en qué consistía la reforma por puntos. Ella fue incapaz ante la televisión de explicar el sistema de puntos. Lo que refleja que ni el partido del gobierno sabe lo que están elaborando, o no han llegado a ninguna discusión interna con respecto a ese punto. Entonces, eso refleja muy bien lo que pasa en este país. Bueno, pues mire usted cómo estamos tan lejos, con todo el océano Atlántico de por medio y con muchos siglos de diferencia cultural y de diferencia política, y nos estamos pareciendo mucho. Un presidente al que la cota de favorabilidad se le reduce ostensiblemente, unos sindicatos cada vez más agresivos y una población que no sabe qué camino tomar. Claro que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de hoy, los famosos gilets jaunes.
han hecho de las suyas en París en otras ocasiones. Esperemos que este no sea el caso. Por lo menos no es lo que usted nos está narrando hasta este minuto, porque en Colombia estos movimientos marchistas se han expresado con violencia y han aterrorizado a la población. Ya veremos qué pasa en París. Es un balance todavía muy preliminar. Allá estamos a la 1 de la tarde, profesor, llegando a la 1 de la tarde. Sí, casi, sí, más o menos Bueno, sí. entonces, pues todavía no hay noticias de turbaciones del orden público en el sentido en que aquí lo conocemos. Claro que el orden público está perturbado cuando la gente no puede llegar a su trabajo sin necesidad que corra sangre por las calles. Pero qué pasa en París en el resto del día ya lo veremos. Lo que pase en Sí, Colombia después de la marcha o marchita de ayer también lo sabremos en pocas horas. Profesor Eduardo Mackenzie, ¿cuánto agradecemos su gentileza? con mucho gusto, ministro Fernando Londoño.